pantalla para poder empezar la presentación. Espero que se pueda ver. Sí, ya se ve. Muy bien, vale, pues adelante. Sí, pues voy a hablar de computación cuántica y tal vez, pues al final voy a hablar un poco también de machine learning o de aprendizaje automático. Y si no, pues también me podéis preguntar en la parte dedicada a las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, voy a empezar con esta foto, que es una foto del CEO de Google, que apareció en el año 2019 y aparecía pues en las portadas de muchos periódicos por todo el mundo. Y en todos ellos se afirmaba pues, que Google acababa de conseguir un hito, y ese hito es construir un ordenador cuántico que era capaz de realizar un cálculo, de resolver cierto problema de manera muchísimo más rápida que cualquier otro ordenador que existiese, incluso los superordenadores más avanzados que existen. Y de hecho, pues esto pues, llamó mucho la atención a los periódicos, a los medios de comunicación y también pues, a mucha gente que estaba trabajando en ese campo. Y pues de hecho en ese mismo año o después de este anuncio pues habían salido ya en los periódicos muchas noticias sobre las posibilidades de crear estos computadores cuánticos y también de las aplicaciones que podían tener pues en el mundo de la industria, en el mundo de la investigación, en el mundo de la inteligencia artificial, en muchos mundos. Y lo que yo quiero hacer pues en esta charla, en los primeros 20-30 minutos, es un poco pues contestar algunas preguntas relacionadas con los ordenadores cuánticos. Algunas preguntas como, por ejemplo, pues, ¿qué es un ordenador cuántico? Y también para qué sirven, si están disponibles ya, si los podemos comprar o si no, pues cuándo estarán disponibles. Y también, pues, cómo nos podemos preparar. Si alguien quiere dedicarse a ser un programador de computador cuántico, un constructor de arquitecturas de ordenadores cuánticos, pues, qué es lo que se tiene que hacer. La charla va a ser muy básica, ¿no? Y pues si alguien quiere escuchar algo un poco más detallado o entrar un poco más en profundidad, pues me puede preguntar después de la charla. Así, lo primero que voy a hacer es definir lo que es un ordenador cuántico, que se puede definir de una manera muy concisa. Un ordenador cuántico no es otra cosa que un ordenador, como los usuales, lo único que para procesar los datos utilizan las leyes de la física cuántica. Y la física cuántica es una teoría que conocemos desde hace más de 100 años y que describe el mundo microscópico. Es una teoría que describe las cosas más pequeñas, tan pequeñas que no las podemos ver, ¿no? Las cosas como los objetos como los átomos o las moléculas, los electrones, que para poder ver pues necesitamos equipos, unas lentes muy especiales, unos microscopios muy especiales, ¿no? Porque si no, no los vemos. Y resulta pues que esta física cuántica, estas leyes de la física cuántica que rigen pues cómo funcionan los ordenadores cuánticos, pues son muy distintas a las leyes en las que estamos acostumbrados. Y de hecho eso nos hace pues, que los ordenadores cuánticos se comporten de una manera muy distinta a los ordenadores usuales. Pues estas leyes están relacionadas, por ejemplo, con algo que muchos de vosotros pues, habréis oído hablar, ¿no? El gato de Schrödinger, y que viene a decir que si esas leyes del mundo microscópico se pudiesen también aplicar al mundo en el que vivimos nosotros, pues tendría que ser posible tener un gato que está vivo o muerto a la vez. Más concretamente, pues Schrödinger pensó que si se aplicasen estas leyes a nuestro mundo macroscópico, pues podríamos tener un gato dentro de una caja y mientras la caja estuviese cerrada y no mirásemos lo que ocurría dentro, pues no podríamos, el estado del gato, es decir, si estaba vivo o muerto, no estaría definido. Y solo cuando abriésemos la caja, pues el estado de ese gato quedaría definido. Y esto pues llamaba mucho la atención porque no decía que dentro de la caja había un gato que o bien está vivo o bien está muerto, pero que nosotros no lo sabemos, sino lo que dice es que el gato no ha definido todavía si está vivo o está muerto. La naturaleza no ha definido cuál es esa propiedad del gato. Eso también se puede ver pues, con algo más físico, que no es un gato, ¿no? Por ejemplo, con imanes. Pues en imanes pues, podemos tener imanes que tienen el polo norte apuntando para arriba, o podemos tener también el mismo imán que tiene el polo norte apuntando para abajo. Y de acuerdo con la física cuántica, si la física cuántica se aplicase a estos imanes que aparecen en la pantalla, pues mientras no lo observásemos, pues podría ser posible que tuviésemos las dos posibilidades
conviviendo a la vez. Y solo cuando observamos estos imanes, pues queda definido si están realmente apuntando el norte para arriba o está apuntando para abajo. Y lo mismo, pues también puede pasar en circuitos, ¿no? Si tuviésemos un circuito y se aplicasen las leyes de la física cuántica, pues podríamos tener que la corriente circula en la dirección contraria a las agujas del reloj o de acuerdo a las agujas del reloj. Y si pues, pusiésemos una caja y no observásemos este circuito, pues podríamos tener las dos posibilidades existiendo a la vez y solo cuando abriésemos la caja pues quedaría una de ellas definida. Bueno, esto realmente nos parece muy extraño porque esto no lo podemos hacer, no lo vemos todos los días, ¿no? Los imanes que tenemos y los circuitos que tenemos y los datos que tenemos, pues no observamos estas leyes de la física cuántica, pero como digo, si nos centramos en el mundo microscópico, en el mundo de las cosas más pequeñas y con equipos especiales para poder acceder a ese mundo microscópico, pues sí que se observan. Entonces, en vez de imanes, podemos utilizar átomos y los átomos resulta que son como imanes. Los átomos también pues, es como un pequeño imancito, ¿no? Que puede tener el polo norte mirando para arriba o el polo norte mirando para abajo, y con estos átomos es posible pues, crear estos estados que llamamos de superposición en los que a la vez tenemos el polo norte mirando para arriba y el polo norte para abajo. Y cuando observamos, pues cuando miramos con los equipos adecuados estos átomos, pues entonces deciden o se decide o queda decidido si están para arriba y para abajo, pero mientras no los observamos están conviviendo estas dos posibilidades a la vez. O lo mismo se puede hacer con superconductores en tamaños muy pequeños, como los que se dibujan en la pantalla, en los cuales también podemos tener la corriente circulando en una dirección o en otra, y pues mientras estén bien aislados y no los estemos observando y no estén interaccionando con nada, pues podemos ahí tener las dos posibilidades a la vez. Y eso pues, nos da la posibilidad también pues, de almacenar información. Por ejemplo, podemos asignar a este imán apuntando para arriba un 0 o el imán apuntando para abajo un 1. O sea, podemos asignar un bit de información pues, al estado en que se encuentre un átomo. Y cuando tenemos estas superposiciones cuánticas, quiere decir que podemos tener a la vez 0 y 1 conviviendo mientras no estén observados, mientras que estén bien aislados. Y esas unidades de información que pueden estar en estos estados cuánticos, en estas superposiciones, los llamamos qubits o bits cuánticos. Y lo que hace muy interesante a los bits cuánticos es que ahora podemos tener muchos de ellos. Podemos tener, por ejemplo, muchos átomos. Esto es una imagen real sacada con un microscopio de muchos de estos átomos. O tenemos muchos circuitos superconductores, como los que aparecen aquí. Y si los tenemos, pues podemos tener pues, que todos ellos estén en el estado 0, o todos ellos con el polo norte mirando para arriba, o algunos para arriba y otros para abajo. Y en principio, mientras estén bien aislados y no los observemos, podemos tener todos ellos a la vez. Es decir, podemos tener todas las posibles combinaciones de ceros y unos, pues desde 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, todas ellas conviviendo a la vez. Y pues hay un número exponencial de configuraciones, pues el número de configuraciones es 2 elevado al número de átomos que tengamos, un número que si tenemos, por ejemplo, 300 átomos o 300 de estos bits cuánticos, pues sería mayor que el número de partículas que hay en todo el universo, el número de átomos que hay en el universo. Así que vemos que la física cuántica nos da otras leyes, en estas leyes podemos tener superposiciones, y los ordenadores lo que hacen es explotar estas nuevas leyes, explotar estas superposiciones para hacer cálculos de manera más rápida. No es tan sencillo como decir que estamos haciendo muchos cálculos en paralelo a la vez, ¿no? Cada una de estas configuraciones pues, podía hacer algo a la vez, porque siempre al final tenemos que hacer una medida, tenemos que observar para ver cuál es el resultado del problema que estamos resolviendo, y en ese caso pues solo aparecería una de las posibles configuraciones. Pero de todas formas la física cuántica nos permite utilizar pues estas leyes de una manera muy distinta a las que se utilizan los ordenadores clásicos y por tanto dar lugar a nuevas posibilidades. Y de hecho, pues uno podía comparar, ¿no? que lo que pasó de cuando pasamos de ábacos para realizar cálculos a los basados en la electrónica, pues hubo un cambio muy grande porque cambiamos las leyes con las que utilizábamos para construir estos aparatos de cálculo, y eso nos dio mucha más potencia. Y si ahora pasamos a otras leyes, que son las leyes de la física cuántica, pues tendremos los ordenadores cuánticos y nos dan otras posibilidades muy distintas a las que obtenemos con los ordenadores clásicos. A mí me gusta poner el ejemplo comparativo, ¿no? Para ver lo mismo en el caso de la comunicación, ¿no? Hace 300 años, cuando no existían las ondas electromagnéticas, no se habían descubierto,
pues la comunicación estaba basada en la mecánica, en el cambio físico, ¿no? Uno tendría que escribir una carta, dársela a alguien, eso pues a lo mejor iba con una carroza, llegaba a otro sitio, y eso permitía comunicarse. Cuando se descubrieron las ondas electromagnéticas y mucho más adelante se empezaron a desarrollar los teléfonos o los teléfonos móviles, pues hoy en día nos podemos comunicar de una manera muy distinta, utilizando otras leyes, pero mucho más eficientemente que con cartas, ¿no? Y eso lo hacemos pues con los teléfonos móviles, y de la misma forma, pues ya ahora tuviésemos posibilidades de utilizar pues otras leyes de la naturaleza, las leyes cuánticas, pues podríamos hacer también otras computaciones que son de manera muy distinta a la que las hacen los ordenadores usuales. Así que este es tal vez uno de los primeros mensajes que quiero enviar en esta conferencia, y es algo que es que quitar uno de los mitos. Uno tiende a escuchar que un ordenador cuántico no es nada más que un ordenador que es más rápido. Pues no, no es eso. Un ordenador no es que sea más rápido, es que es distinto. Utiliza una forma completamente distinta de calcular basadas en estas superposiciones y en estas leyes de la naturaleza. Y eso hace que no todos los problemas que queramos resolver con ordenadores se puedan resolver con ordenadores cuánticos. Solo se pueden resolver aquellos en los cuales estas leyes nos permiten tener cierta ventaja con respecto a los clásicos. Y bueno, pues de momento se han descubierto, algunas de ellas, se han descubierto algunos problemas en los ordenadores cuánticos. A través de estas nuevas leyes, pues nos harían que resolviésemos los problemas de una manera muchísimo más rápida y eficiente que si no utilizamos la física cuántica. Hay problemas que aquí he escrito como específicos, son relacionados con la criptografía. De hecho, si tuviésemos un ordenador cuántico, pues todas nuestras comunicaciones criptográficas, nuestras comunicaciones secretas, dejarían de ser seguras, porque los ordenadores cuánticos serían capaces de descifrarlas. Es una de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos. Hay otra, que es la simulación de materiales o de procesos químicos. Resulta que el describir, el poder estudiar las propiedades de los materiales y hacer el diseño de materiales o el diseño de fármacos es muy complicado, y con los ordenadores usuales pues no se pueden hacer muchos de ellos, y con un ordenador cuántico resulta que sí se podría hacer, ¿no? También hemos encontrado la forma de utilizar esta superposición para poder diseñar pues, estas reacciones químicas o estos compuestos o estos materiales, ¿no? De manera muy, muy eficiente. Hay otros problemas relacionados con la optimización, pues que se aparecen en muchos procesos industriales, ¿no? Cuando tiene un proceso y quiere optimizarlo, pues para que tenga menos gasto, para que sea más rápido, lo que sea, pues los ordenadores cuánticos también tienen ventaja en resolver algunos problemas de optimización, y también en el análisis de los datos. Cuando tenemos muchos datos y hay que analizarlo, como es el caso que aparece en la inteligencia artificial, o cuando hablamos de machine learning o de aprendizaje automático, pues resulta que los ordenadores cuánticos también tienen ventaja. Sin embargo, a mí me gusta distinguir los dos primeros de los dos últimos, porque en los dos primeros tenemos lo que llamamos una ganancia exponencial. Y eso viene a decir que los ordenadores cuánticos, si los construimos, entonces serán capaces de resolver problemas que de otra forma no sería nunca posible resolverlos. Por ejemplo, si uno tiene una molécula que tiene más de 20 o 30 electrones, es imposible encontrar el resultado con los ordenadores, los superordenadores que tenemos hoy en día y los que se construirán en los próximos 200 o 300, a lo mejor 1000 años. Sin embargo, con un ordenador cuántico, pues podríamos resolver estos problemas no solo con 30 electrones, sino con 1000, 2000 o 3000, algo que sería impensable con los ordenadores clásicos. Son, por tanto, problemas donde los ordenadores cuánticos muestran toda su potencia y donde se obtiene una gran ventaja. Los otros dos problemas, los relacionados con optimización y análisis de datos, bueno, pues de momento lo que sabemos es que hay cierta ventaja, pero no es una ventaja exponencial. Entonces, si uno tiene en cuenta pues, que el reloj de los ordenadores cuánticos, el reloj interno, ¿no? Los megahercios a los que funcionan, los kilohercios a los que funciona, pues puede ser más lento, y hay otras cosas que son más lentas, pues la ventaja no es tan espectacular como pueden ser en los primeros casos. Así que uno se podría pensar, bueno, si solo conocemos dos aplicaciones realmente fantásticas de los ordenadores cuánticos, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué hay tanto interés en los ordenadores cuánticos? Bueno, pues para entender la razón de esto podemos irnos atrás unos 80 años o 90 años, cuando los primeros ordenadores se fueron creados, los ordenadores usuales, y por ejemplo hay una fotografía del Coloso, que fue uno de los primeros ordenadores que se creó, y por aquel entonces pues tampoco se sabía muy bien para qué se podían utilizar los ordenadores. De hecho, se conocían dos aplicaciones de los ordenadores. Una de ellas era para métodos criptográficos, es decir,
para durante la Segunda Guerra Mundial pues poder descifrar los códigos que estaban enviando los enemigos, en este caso pues los nazis. Y también la otra aplicación que se conocía era para utilizar y resolver problemas de física. O sea que las dos únicas aplicaciones que se conocían son, de alguna forma, las aplicaciones que conocemos hoy para los ordenadores cuánticos. Sin embargo, con el tiempo, en cuanto se empezaron a desarrollar y a producir, pues los ordenadores encontraron muchísimas otras aplicaciones, ¿no?, donde son muy útiles, que eran muy difíciles de pensar por aquel entonces. De hecho, hay una frase que es muy famosa de Thomas Watson, que era el presidente de IBM en 1943, ¿no?, que dijo que él creía que en todo el mundo el mercado para los ordenadores es del orden de 5, que a lo mejor se podían vender 5 o 6, ¿no? Pues eso, pasa lo mismo con los ordenadores cuánticos, que pensamos que a pesar de que ahora solo conocemos 2 aplicaciones, según se vayan produciendo, pues van a salir muchas más y pues probablemente pues sigan un camino parecido a los de los ordenadores usuales. Así que aquí está el segundo mensaje que yo creo que es importante sobre los ordenadores cuánticos, y es que de momento conocemos muy pocas aplicaciones. No es verdad eso de que cualquier problema se puede acelerar con ordenadores cuánticos, y que probablemente las más importantes están todavía por descubrir, que no las conocemos todavía. Bueno, ¿cómo estamos en cuanto al desarrollo de estos ordenadores cuánticos? Pues voy a hablar un poco del hardware. Pues hay muchas compañías, la industria, que están, ¿no?, intentando construir y escalar estos ordenadores cuánticos. Pues grandes como IBM pues, tienen unos programas potentísimos en desarrollar estos ordenadores cuánticos. En los últimos 2 o 3 años, pues también se han creado muchas startups que están pues también utilizando otras tecnologías para construir estos ordenadores cuánticos, así que existe una gran competición mundial, pues sobre todo pues en Estados Unidos, en Asia y en Europa, ¿no?, en las que están intentando pues crear estos ordenadores cuánticos. Como he dicho, existen distintas tecnologías, pues están construyendo ordenadores cuánticos en algunas de estas compañías o también en algunos centros de investigación basados en átomos, en particular en iones, y en donde pues la idea es la que he mencionado anteriormente, en donde almacenamos la información en estos bits cuánticos que se encuentran pues, en los pequeños imanes, ¿no?, que forman estos átomos. Otra de las tecnologías más avanzadas es la basada en los superconductores, ¿no? Esta es, por ejemplo, la que sigue IBM o la que sigue Google, y pues ahí, pues como he mencionado anteriormente, pues esta información se almacena en bits cuánticos, que son pequeños circuitos, muy pequeños, en los cuales el 0 y el 1 dependen de cómo circule la corriente. También tenemos otros átomos que se llaman átomos de Rydberg, que últimamente pues, han avanzado muchísimo, en los cuales pues también ahora son distintos de los iones, pero aquí también tenemos almacenados los bits cuánticos pues, en algunos de las órbitas de los electrones alrededor de los átomos. Pues si el electrón está en una órbita, pues es un 0, si está en otra órbita es un 1, y puede también estar en superposiciones. También hay tecnología basada en fotones, ¿no?, en los cuales pues, los fotones también se comportan de alguna forma como un pequeño imán, tiene una propiedad parecida que se llama polarización, que puede ser vertical o horizontal, eso es 0 y 1, y se pueden crear superposiciones y circuitos entre fotones para crear y explotar todas esas superposiciones. También tenemos en semiconductores lo que se llaman puntos cuánticos, en donde un electrón es el que almacena la información, y el electrón pues también pues, se comporta como un pequeño imancito, y pues si está para arriba es 0, sino un 1. Y también pues hay algunos sistemas más exóticos, por ejemplo, basados en diamante, y algunos defectos en los diamantes pues que también se comportan como átomos y también pues tienen estas propiedades. Así que se están desarrollando distintas tecnologías, muy distintas todas ellas, para construir estos ordenadores cuánticos, pero todavía no tenemos la definitiva, todavía no sabemos cuál va a ser el caballo ganador, cuál es el con el que vamos a construir los ordenadores cuánticos, a lo mejor que se comercialicen más adelante. Y el problema fundamental, porque no conocemos esta tecnología y porque todavía no están tan avanzados los ordenadores cuánticos, es porque se producen errores en todos estos que se están construyendo. Y esto se debe al hecho de que tienen que funcionar en unas condiciones muy extremas, porque tienen que estar completamente aislados. Si no los están bien aislados, pues las leyes de la física cuántica se corrompen, estas superposiciones se deshacen y dejan de funcionar. Y bueno, pues existen 2 opciones para seguir adelante. La primera opción es corregir los errores, es decir, a pesar de que se pueden producir errores dentro del ordenador cuántico durante la operación, pues existen algunas formas de corregirlo. Lo que pasa es que eso requiere unas condiciones muy especiales y requiere pues multiplicar el número de qubits por cada qubit
que tenga que tener nuestro ordenador cuántico, tenemos que utilizar del orden de 1000 para poder almacenar y corregir los errores, y eso hace que sea mucho más complicado. Y eso es por lo que se escuchan las palabras estas de que, bueno, los ordenadores cuánticos, los escalables, esos que pues funcionan muy bien, sin errores ni nada, pues todavía tardarán un tiempo en ser construidos. La otra opción es que aprendamos a vivir con errores y creemos ordenadores cuánticos que sean ruidosos, pero a pesar de que tengan estos errores, pues que todavía nos proporcionen alguna ventaja para resolver problemas. Estos son los ordenadores que llamamos NISQ. Eso pues, son una abreviación del inglés, ¿no? Que te dice que son básicamente pues, ordenadores que tienen ruido. Y por tanto podemos tener aquí un poco una idea de qué es lo que ha pasado en el pasado y qué nos espera en el futuro en cuanto a los ordenadores cuánticos. Los primeros prototipos de ordenadores cuánticos se crearon en el año 1996. Desde entonces pues, la academia estuvo investigando en cómo hacerlos más resistentes, un poco qué hacer con ellos. Y hacia el año 2012 pues, la industria, pues, empresas como IBM y como Google empezaron a entrar en el campo, empezaron a construir ordenadores muy potentes y en el año 2019 pues, hubo este anuncio de Google que he mencionado al principio de la charla y ahora estamos en lo que se llama la era NISQ, en las que se están construyendo ordenadores cuánticos, se están haciendo cada vez un poquito mejores, pero todavía tienen errores. Y aquí es donde estamos intentando pues, aprender si todavía estos ordenadores cuánticos pues, pueden tener alguna utilidad. Y luego, pues en adelante, pues esperamos que mientras tanto se puedan corregir mejor los errores y tengamos los escalables, que son los definitivos, pues ya dentro de 10, 15 años, que es lo que pues, hablan muchas de las empresas para cuando esperan que estén a punto. Una de las cuestiones importantes es, si no queremos esperar estos 10, 15 o 20 años, pues a lo mejor todavía estos pequeños ordenadores cuánticos, estos prototipos de ordenadores cuánticos pueden servir para algo. Y de hecho, pues esto sabemos muy bien que para el problema de la simulación que he mencionado al principio, para resolver algunos problemas, sobre todo problemas de materiales, problemas de física, pues ya se pueden utilizar. El hecho de que tengan tantos errores, como hay esa diferencia exponencial, hay tanta ganancia, pues los errores pues, hacen que no sea tan eficiente, tan bueno, pero todavía ganan los ordenadores clásicos. Ese es el campo de la simulación. Para el campo de la optimización, bueno, pues hay muchas ideas, hay mucha gente intentando probar y, bueno, pues la cosa no está muy clara, por lo menos desde mi punto de vista, de si estos ordenadores pues podrán ya darnos alguna ventaja en problemas de optimización y también están en problemas de aprendizaje automático, donde la situación tampoco está todavía muy clara, pero quería mencionar por qué los ordenadores cuánticos tienen que decir algo en el campo del aprendizaje automático, del machine learning. Y la razón fundamental es que en el cálculo que hizo Google en el año 2019, lo que hicieron es básicamente, está aquí representado, es crear unas superposiciones un poco de manera aleatoria y luego medir el resultado de tal forma que obtenían un resultado aleatorio. Es decir, ellos cogían sus qubits, aplicaban lo que llamamos unas puertas lógicas aleatorias y luego medían los qubits y obtenían pues a veces una configuración 001, 000, 101 y otra. O sea, lo que estaban haciendo, estaban muestreando, estaban tomando muestras de estos bits al final y resulta que el obtener muestras, es decir, el muestrear con respecto a esa probabilidad que lo estaba haciendo Google, es algo que es muy difícil hacerlo con un ordenador clásico. Y ahí es donde demostraron la ventaja. Es decir, mostraron la ventaja en un problema que llamamos de muestreo. Y los problemas en aprendizaje automático, muchos de ellos están relacionados con problemas de muestreo, ¿no? Por ejemplo, si queremos generar un lenguaje, queremos generar un texto, como hace ChatGPT, pues lo que hace es que muestrea pues, unas letras y lo hace de una manera, unas probabilidades, de tal forma que salga algo que tenga sentido. Y pues en aprendizaje automático también, pues para hacer para reconocer imágenes o para pues, reconocer textos, ruidos o lo que sea, pues también lo que hay es una serie de muestreos y lo que hace el ordenador es aprender con esos muestreos. Entonces se piensa pues, que los ordenadores cuánticos deben de estar muy bien equipados para hacer estos muestreos de manera más eficiente. Lo que pasa que por ahora solo tenemos evidencias en los problemas como los de Google, que son muestreos que no tienen un interés, digamos, industrial, sino que son más bien un interés académico. También se piensa que probablemente con estos ordenadores cuánticos se pueda acelerar el aprendizaje, de tal forma pues, que a lo mejor no haga falta pues, tantísimos datos, ¿no? para que tu inteligencia artificial pues, funcione de la manera
en la que están funcionando hoy en día, o también que consuma mucha menos energía, ¿no? Uno de los problemas de la inteligencia artificial es que requiere muchísimas computaciones, muchísima energía, y tal vez los ordenadores cuánticos pues lo puedan hacer de manera más eficiente. Lo que pasa es que esto todavía está en el mundo, yo diría, en el mundo de la investigación. Todavía no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar con estos NIS devices y si va a ser posible pues, que nos echen una mano, ¿no?, en problemas relacionados con el aprendizaje automático. Así que, como otro mensaje que quiero enviar en esta charla, es que acabamos de entrar en la era NISQ, y los ordenadores cuánticos de los que hablaba al principio, de los escalables, los que son capaces pues, de, a lo mejor, decriptar mensajes y tienen otras aplicaciones, estos que son los ideales, pues requerirán mucho más tiempo y probablemente pues, una decena o más de años. Así que hoy en día lo que nos estamos preguntando, pues desde los científicos hasta las empresas, pues, inversores y pues la gran industria, es qué casos de uso puede haber para equipos NISQ. De momento solo conocemos claramente los relacionados con la simulación y bueno, pues hay gente especulando sobre otras posibles aplicaciones, como en el campo de la optimización o en el campo del aprendizaje automático. En cuanto al software, si uno se quiere dedicar a programar ordenadores cuánticos, bueno, pues al fin y al cabo pues hay que aprender los lenguajes de alto nivel que existen hoy en día y lenguajes de muy bajo nivel, ¿no? Pues que tienes que saber pues, cómo hacer estas superposiciones, pero no hace falta saberlo para poder programar un ordenador cuántico. Te puedes ir a lenguajes de más alto nivel, de tal forma que tú simplemente sepas que si le das un input a tu ordenador cuántico, te da un output de manera más eficiente. No hace falta saber mecánica cuántica, no hace falta saber lo que está pasando dentro, y por tanto pues ya existen manuales de programación y se pueden pues, encontrar, se pueden programar ordenadores cuánticos, y de hecho se pueden programar y utilizar a través de la nube, pues si tienes el acceso adecuado. Así que esto, cuanto al software, el mensaje que quiero dar es que ya existen lenguajes de programación a muchos niveles, y también existen algunos accesos a través de la nube, y pues en muchos sitios del mundo pues están a la vez de crear estos ordenadores cuánticos, pues creando compiladores, comprando estos lenguajes de programación, aunándolos, creando estándares, y algunos de ellos pues poniéndolos a la disposición para que uno desde su casa con un ordenador clásico, normal, pues pueda acceder y programar estos ordenadores cuánticos que estarán situados pues normalmente en centros de cálculo. Y por último, pues quería hablar también de que la computación cuántica es una parte solo de las llamadas tecnologías cuánticas. Existen otras aplicaciones, ¿no?, en las cuales, si explotamos las leyes de la física cuántica, pues nos dan una potencia que no tenemos con las leyes de la física usual. Y pues las hay en el campo de la comunicación, lo que llamamos comunicación cuántica, con aplicaciones en criptografía. De hecho, pues existe una forma de enviar mensajes secretos utilizando las leyes de la física cuántica que incluso con ordenadores cuánticos serían indescifrables para cualquiera que las quiera atacar. No se pueden atacar, no las puedes hackear. Así que es otra de las aplicaciones de la física cuántica. Otra es en la comunicación. Pues la comunicación también se puede hacer de una manera más eficiente si utilizas las leyes de la física cuántica. También hay sensores basados en la física cuántica que pueden detectar mejor pues, campos magnéticos, incluso se pueden meter dentro de una célula y pueden medir la temperatura de una manera muy precisa. Hay otras pues, que miden a lo mejor pues, el campo gravitatorio para saber, o los gradientes del campo gravitatorio, para saber si hay petróleo debajo de la Tierra sin tener que hacer un agujero, ¿no?, simplemente viendo los cambios que hay en la medida de los campos gravitatorios, que está expresado aquí debajo. Pues también se habla del modelo, o sea, del dinero cuántico, ¿no?, que tu tarjeta de crédito pues, utiliza las leyes de la física cuántica para que nadie la pueda copiar. Hay también pues, otras muchas aplicaciones, y esto es lo que quería mencionar. Así que, resumiendo lo que he contado, pues la computación cuántica está experimentando un momento extraordinario, precisamente porque ya hemos pasado ese umbral en el cual ya estos ordenadores cuánticos pueden hacer algo que no podemos hacer, ¿no? Y pues esperamos que de la misma forma que los ordenadores usuales a largo plazo tuvieron un gran impacto, han tenido un gran impacto en nuestra sociedad, pues que los ordenadores cuánticos también lo tengan, ¿no? Existen ya algunas aplicaciones, no solo en el campo de la computación cuántica, como la simulación, sino también en el caso de la comunicación cuántica, sensores, metrología, ¿no? Y se investigan pues, otras que también puedan ser útiles a corto plazo. Probablemente pues, estamos viviendo lo que se llama la segunda revolución cuántica. La primera tuvo en los años 30, 40, 50, que dio lugar a la electrónica, a los láseres, a muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día, y pensamos pues, que estas nuevas leyes a las que tenemos acceso de la física cuántica pues, den lugar a otra revolución, y en particular pues, a la construcción de ordenadores cuánticos.
Pero otro mensaje importante es que probablemente las aplicaciones de todas las tecnologías cuánticas que sean las más interesantes o las que más impacto tengan en la sociedad, pues están todavía por descubrir. Y con esto pues termino la charla y si queréis hacer preguntas, pues estaré encantado en contestarlas. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por esta síntesis. Estuvimos hablando durante 2 días de este tema en el Think Tank y yo creo que ha recogido todas las ideas principales, ¿no?, que discutimos. Tenemos muchas preguntas en el chat. Si quieres voy a empezar por una que es ¿cuál sería el avance o cuál es el avance más notable en computación cuántica que previsiblemente veremos a lo largo de esta década? Bueno, el primero, y que va a ser muy notable, es cuando sean capaces de resolver algún problema interesante para alguien, digamos, para la industria, para la sociedad, para los científicos, que no podemos resolver con los ordenadores usuales. Eso yo creo que va a aparecer dentro de poco, dentro de pocos años, y yo creo que va a ser en el campo de la simulación. Es decir, que podamos poder estudiar materiales o diseñar a lo mejor algunos productos químicos, ¿no?, de una manera que no lo podríamos hacer sin estos ordenadores cuánticos. Y esto creo que está al alcance en los próximos 10 años. Muy bien, muy bien. Bueno, eso supondría una revolución ya. Ujú. Otra pregunta, creo que lo has tocado con respecto al software. Nos pregunta que, oye, si eres un desarrollador informático, un programador, ¿cómo te afecta el ordenador cuántico? ¿Va a implicar nuevos lenguajes conceptuales? Bueno, pues así como por ejemplo en física pensamos, pone aquí posiciones X a funciones de onda, clásica versus cuántica, o esto está simplificado y hay niveles de abstracción que no hace falta saber lo que es una puerta de Hadamard. Claro, claro, exacto. Eso pasa un poco como los programadores de los ordenadores usuales. Hay programadores de los ordenadores usuales que trabajan con niveles, o sea, con Java o con Python o lo que sea, y les da igual cómo funciona el ordenador. Lo que quieren saber es que hay una serie de puertas de comandos que pueden utilizar y eso resuelven y combinándolos. Y pasaría lo mismo con el ordenador cuántico. Al más alto nivel, pues habrá una serie de comandos y te da igual que si es un ordenador cuántico o no lo es, ¿no? Sabes que te ejecuta algo y ya está. Con lo cual, para eso, pues ahora falta simplemente aprender esa serie de comandos y saber lo que es lo que hacen. Pero claro, uno puede ir bajando más el nivel de programación y irte pues hasta el lenguaje máquina. Y claro, en ese nivel pues ya puedes tener más provechos si sabes un poco cómo funcionan las puertas lógicas y a lo mejor pues hacer unos diseños mucho más eficientes para algunos de los cálculos. Entonces existe todo un abanico, ¿no?, de posibilidades de lo más arriba hasta más abajo, pero muchas de ellas pues no necesitas ni saber física cuántica, simplemente pues leyéndote un pequeño manual, un libro, ¿no?, de lo que hacen los comandos ya es suficiente. Ya, y porque de hecho lo has mencionado, al final los cálculos se van produciendo y hasta que no se mide no se obtiene el resultado. Hay una diferencia muy importante entre los ordenadores clásicos en los que se miden pues a lo mejor ceros y unos y se obtiene un número, y en los ordenadores cuánticos que, si no me equivoco, lo que se mide son probabilidades, ¿no? Bueno, pero al final te dan un número. Tú al final, o sea, lo que obtienes es a lo mejor el resultado y obtienes el resultado correcto con cierta probabilidad. Y imagínate que tú quieres, pues, saber, no sé, acertar un número que va a salir en la lotería y trabajas con probabilidades, ¿no? Y entonces, pues, lo que quieres obtener es el resultado correcto con una alta probabilidad. Y eso es lo que hacen los algoritmos cuánticos. Funcionan de tal forma que al final, cuando mides, pues tengas una alta probabilidad de obtener el resultado correcto. Y eso ya es suficientemente bueno, porque quieres resolver cualquier problema de optimización o problemas de física o problemas de los que he hablado o problemas de descriptación. Bueno, pues a lo mejor si corres una vez puedes tener muy mala suerte y que no tengas el resultado, pero corres 5 veces y entonces ya sabes con toda seguridad que vas a tener el resultado correcto. Con lo cual, en eso se parecen a algunos de los ordenadores normales. Y la otra cosa es que si lo utilizas como comando, eso ya estaría incluido. Es decir, al final, pues correrá varias veces hasta que tú tengas el resultado que quieres tener y a ti no te preocupa eso. Ya sabes cuál es el tiempo de ejecución, lo que sea, y con eso ya te basta para hacer la programación. Muy bien. Bueno, y lo has mencionado también, pero también un poco por recordarlo, aquí no se trata de que vayamos a tener un ordenador cuántico en casa, sino que la idea, por lo menos de momento, hay unos ordenadores cuánticos en centros de
de datos y accedes a la información, ¿no? Le mandas los comandos que quieres o el algoritmo que quieres resolver y te devolverá la información, el resultado en el tiempo que sea, ¿no? ¿Correcto? Eso es cómo se están desarrollando, cómo se está pensando, cómo se están, pues en todas partes del mundo, yo creo, pensando, ¿no? Que o sea, un ordenador de estos cuánticos es muy especial, tiene que tener unas condiciones muy especiales, tienes que tener un laboratorio muy grande y eso hay que tenerlo en un sitio, y entonces tendrías que tener acceso, pues, a través de internet o lo que sea, a esos ordenadores, y se están pensando y por tanto se está desarrollando pues también todo lo que se llama el stack, ¿no? Para que la gente lo pueda utilizar, se puedan comunicar, se pueden utilizar a la vez con otros superordenadores, todo eso pues están desarrollando. Lo que nos falta un poco es saber para qué, ¿no? ¿Cuáles son la utilidad? Ya, y yendo a la utilidad, aquí hay una pregunta. Recientemente se publicaba en prensa que un grupo de científicos chinos había logrado diseñar un método combinando técnicas de clásica y cuántica para destruir cifrados más avanzados en la actualidad. ¿Es creíble? ¿Qué capacidad cuántica o en número de qubits mínima podría ser necesario para ello? No sé si es tanto un tema de número de qubits o de calidad, ¿no? De esos qubits. Eso salió en los periódicos ese artículo. Lo que pasa es que no es correcto lo que se decía ahí. Decían que con orden de 400 qubits se podían resolver, o sea, se podían decriptar mensajes, pero eso no es cierto. De hecho, pues eso ha tenido mucha cola, ¿no? Y ha llevado a muchas discusiones, pues sobre todo entre periodistas y gente que se dedica a eso, que dice que no, lo que se afirmó ahí no era correcto. Y lo que sabemos hoy en día es que si queremos tener un ordenador cuántico que pueda descifrar estos mensajes cifrados que utilizamos hoy en día, haría falta del orden de 10.000 qubits, pero 10.000 qubits sin errores. Entonces, como los qubits tienen errores, pues habrá que corregirlos. Y eso hace que hagan falta muchos más qubits, como he dicho anteriormente, que es un factor 1000. Por lo tanto, del orden de 10 millones de qubits. Ese es el número actual que tenemos Ya. en mente. Y estamos lejos porque el ordenador cuántico ahora mismo, bueno, el número de qubits que hay está en el entorno de 400, ¿no? Eso es, hoy en día están de 400, pues hay previsiones de que en los próximos 2 o 3 años pueda llegar a unos cuantos miles. Lo que pasa es que es complicado porque, claro, cuando pasamos de 1000 a 10 millones, pues los tienes que meter también a una temperatura muy baja. Entonces hay que hacer que, o sea, estén en condiciones muy especiales, y según los vacíos más grandes también se hace más difícil llegar a estas condiciones. Entonces hace falta, pues, un desarrollo tecnológico muy grande, y por eso pues la gente es ciertamente relativamente cauta, y bueno, pues eso necesitará mucho tiempo. Vale. Aquí hay una pregunta más relacionada con el hardware, de nuevo. Bueno, en la producción de ordenadores cuánticos siempre se habla de superconductores y por tanto de temperaturas prácticamente de cero absoluto. ¿Para cuándo ordenadores cuánticos a temperatura ambiente? ¿Hay alguna de las tecnologías que nos has mencionado que podría funcionar a temperatura ambiente? Sí, sí, de hecho hay varias que funcionan a temperatura ambiente. Está la que he mencionado de los átomos o de los iones, y esta, lo que necesita es un aislamiento muy grande. O sea, cambias un poco el hecho de que tengas que bajar la temperatura, no hace falta bajar la temperatura, no hace falta ponerlo en un refrigerador, sino lo que tienes que hacer es aislarlo muy bien, hacer que quitar, pues, que todo el aire, todas las moléculas que hayan por ahí, quitarlas fuera. Eso también es complicado, entonces por eso también es complicado. Existen otras, he mencionado aquí, del diamante, ¿no? Que son defectos dentro de diamante, y bueno, pues en esas en principio podrían funcionar a temperatura ambiente. Lo que pasa es que ahí el ruido todavía es altísimo. Entonces, pues hay que aprender a cómo quitar el ruido, pero en principio esa podría funcionar. Y la que he mencionado de los fotones también funcionaría a temperatura ambiente. Y eso es lo que pasa, que los fotones, claro, se mueven muy rápido, son las partículas que transportan la luz de alguna forma, la energía de la luz, y se mueven rapidísimamente, y controlarlos pues, es más complicado que hacerlo con los átomos o que con los superconductores. Muy bien. Bueno, es que tengo tantas preguntas que no las puedo ordenar y voy saltando de un tema a otro. Aquí, bueno, hay una pregunta sobre un poco las compañías de servicios de tecnología que indican que ya tienen capacidad para implementar soluciones sobre computación cuántica. ¿A qué se refieren? ¿Se refieren a soluciones implementadas sobre computadores clásicos con simuladores cuánticos? Quiero decir, si todavía no hay un elemento o elementos hardware que puedan resolver problemas o que puedan resultar útiles, ¿qué es lo que están
¿A qué se refieren esas compañías, ¿no? Yo creo que se refieren a que utilizan ahora los ordenadores cuánticos estos con ruido existentes para resolver alguno de los problemas, lo que en muchos de esos casos, y no en casi todos los casos, o en todos los casos, no está claro que esos problemas no se puedan resolver con ordenadores clásicos de manera más eficiente y muchísimo más rápida todavía. Ujú. O sea, en principio uno puede coger estos ordenadores con ruido, intentar resolver un problema y a veces funcionará, pero la cuestión es si lo hace de manera más rápida que con los algoritmos o con los ordenadores usuales, los utilizas los mejores. Vale. Y volviendo al tema de la criptografía, ¿no? Que es, yo creo que una de las áreas en las que se supone que la computación cuántica puede tener mayor impacto. Hay una pregunta muy concreta en referencia a la seguridad en Internet. Bueno, que ha leído que la computación cuántica en los sistemas de clave pública y privada se podría ver comprometida. Sin embargo, aquellos que usan algoritmos SHA-256, como los que se usan en blockchain, pues a lo mejor no serían afectados. ¿Eso es así? O... No, no, bueno, o sea, los métodos criptográficos que tienen clave pública, todos estos se ven afectados, los existentes se ven afectados. Hay algunos que no están desarrollados, no están implementados, que son seguros con respecto a ordenadores cuánticos, o por lo menos pensamos que son seguros con respecto a los ordenadores cuánticos. Y estos se llaman post-quantum, criptografía post-cuántica. Entonces, estos nuevos métodos se quiere llegar a un estándar, y de hecho, pues en Estados Unidos, en el National Institute for Standard and Technology, crearon un call para que la gente propusiera pues, estos algoritmos que fuesen resistentes con respecto a ordenadores cuánticos. Se presentaron del orden de 60. Bueno, pues hasta ahora ya se han craqueado todos con ordenadores clásicos o cuánticos, y yo creo que quedan del orden de 2 o 3 que todavía no están. Y eso, claro, a lo mejor estos 3 pueden ser seguros, pero el que se hayan craqueado todos los anteriores No es una buena da mucha indicación. seguridad para que esos puedan ser los estándares. Aún así, es posible que sean, pero por eso existe la alternativa de utilizar la criptografía cuántica, y la criptografía cuántica pues no tiene este problema con los ordenadores cuánticos. ¿Y esos algoritmos que quedan, que no han sido craqueados, son más Sí. pesados o son equivalentes y por tanto Bueno, aún son más lentos, son un poco más lentos, están basados en lo que se llama aprendizaje con errores, y bueno, pues se tienen que mejorar un poco, pero lo que harían es, estamos acostumbrados, ¿no? Cuando hacemos una compra por internet, cuando utilizamos criptografía para mandar nuestra tarjeta de crédito, pues nos sale algún simbolito en nuestro browser y se hace la comunicación más lenta, ¿no? Porque se utilizan estos métodos criptográficos de criptar. Pues estos serían más lentos todavía, ¿no? Pero, bueno, o sea, lo suficientemente rápidos como para que todavía puedan ser útiles, ¿no? utilizables, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos a otros temas. Una de las cosas que vimos cuando preparamos el think tank fue que en España hay muchos científicos, inversores, investigadores y emprendedores relacionados con el mundo del quantum computing y de la computación cuántica. Es un área en la que parece que hay muchos españoles, ¿no? ¿Cuál es la posición relativa? Porque en las empresas que has puesto en tu diapositiva, no sé si he visto alguna española o europea. ¿Cuál es la posición relativa de Europa con respecto a China y Estados Unidos, que entiendo son los que están dedicando más recursos, y en particular la de España? Y ya te hago una pregunta adicional. ¿Cuál crees que debería ser la apuesta de España en el tema de la computación cuántica? Vale, bueno, aquí hay que distinguir un poco a grandes rasgos lo que es el software de lo que es el hardware. Entonces, lo que si nos vamos al hardware, entonces aquí yo creo que Europa está bastante por detrás con respecto de Estados Unidos y de China, y que España está bastante por detrás de Europa. Entonces, aquí es, a pesar de que, bueno, ahora ha habido muchas iniciativas a nivel europeo, a nivel español también, pero a nivel europeo, y se están creando algunas empresas, y ya hay varias empresas pues, que están creando bien con los iones atrapados. Una de las líderes es europea, conjuntamente con otra americana. En el caso de los átomos de Rydberg, que he mencionado aquí también, que es una de las más avanzadas, también en Europa yo creo que estamos al mismo nivel que en Estados Unidos. En la de superconductores, ahí están por delante los americanos con Google, IBM y otras, y en China también. Y ahí pues está habiendo también una gran inversión en Europa para ponernos al día. Pero yo diría que desde el punto de vista científico, Europa está incluso por encima de Estados Unidos o de China.
Sin embargo, cuando te vas al hardware, a la parte de la industria, pues yo creo que Estados Unidos está todavía por encima, aunque bueno, estamos intentando recuperarnos. En España hay muy poco hardware, siempre ha tenido muy poca tradición en la parte más experimental, digamos, pero aún así, pues han salido algunas empresas que están empezando a crear hardwares con superconductores y es muy interesante. Algunas de estas son startups y también pues existe un gran interés por parte del gobierno español a ponernos al día y ponernos en una línea mucho más adelante en el hardware. Si nos vamos al software, la situación es algo distinta. Ahí es donde los españoles despuntan más, los europeos también despuntan más. Hay muchas startups en España, en Europa, también en Estados Unidos, y ahí yo creo que estamos bastante mejor. Y en cuanto a lo que me has preguntado, cuál tendría que ser la posición de España, bueno, no lo sé muy bien, eso lo tendrán que decidir los políticos, pero yo creo que las tecnologías cuánticas es algo que viene, queramos o no. Es algo que puede tardar más o menos. Y en estos momentos no estamos en primera línea, ni estamos en segunda línea, y probablemente estemos en cuarta línea. Entonces, el estar ahora, aunque a pesar de que estas aplicaciones de la computación cuántica que tanto aparecen en los periódicos, pues realmente no tengan mucho a base, pues sí que creo que tendríamos que estar mejor preparados para cuando venga la revolución de verdad, para cuando vengan 10 y 15 años. Me gustaría que la gente, si está escuchando, recuerde dentro de 15 años o algo así, esto que estoy diciendo y ver que cuando estemos ahí, que probablemente haya muchas aplicaciones que hoy en día no nos podamos imaginar, ver si España ha hecho los deberes y está por delante o no está por delante. Así que creo que sí que existe que hay que hacer una buena apuesta para ponernos al día, porque tenemos tiempo para ponernos al día. Y esa puesta al día entiendo que podría pasar por programas de formación en universidades que tardan tiempo en gestarse y en llevarse al final a cabo, ¿no? Para ir preparando ya a los alumnos del futuro, a los que tienen que incorporarse en unos años al mercado laboral, ¿no? Yo creo que eso es una parte fundamental, pero también creo que tiene que haber contactos y promoción de que la industria se interese más. O sea, la industria, por supuesto, tiene sus propios intereses y a lo mejor no le interesa algo que tenga unas aplicaciones en 10 años, pero si existe alguna motivación de algún tipo, económica o de algún otro tipo, pues a lo mejor eso pueda ayudarnos, porque las investigaciones que se hacen en la academia está muy restringida, ¿no? Y en la industria pues, se hace de una manera más rápida, más potente, con más fondos. Entonces, eso es lo que nos falta a Europa, pero a España en particular, en comparación con Estados Unidos, por ejemplo. Muy bien. De hecho, hay una pregunta. Si eres un recién licenciado en física, en ciencias físicas, ¿cuál es la mejor manera de buscar una carrera en este campo de la computación cuántica? Bueno, pues hay varias posibilidades. Una posibilidad es intentarte juntar a un grupo de investigación donde hagan cosas más bien aplicadas en computación cuántica para pasarte 2 o 3 años aprendiendo y estoy seguro que después de eso va a ser un buen programador o programadora de ordenadores cuánticos, o saber hardware, o saber muchas cosas, una posibilidad. Otra es meterte en una de estas empresas o industrias de startups, ¿no? Hay muchas ofertas de trabajo y entonces pues ahí aprenderás. Bueno, y también pues, se pueden hacer cursos, pero también sería interesante a lo mejor no solo para los recién licenciados, sino para los que estén trabajando ya en la industria y quieren ampliar sus posibilidades, pues que tengan la posibilidad de aprender algo de tecnologías cuánticas, no solo de computación cuántica, porque eso les va a abrir el horizonte en los próximos años. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta sobre los Qtrits. Bueno, ¿qué tecnología lo soporta? ¿Qué son los Qtrits? ¿Qué tecnología lo soporta? Vale, bueno, los Qtrits serían los que en vez de tener 2 estados posibles, el 0 y el 1, pues tienen 3, el 0, el 1 y el 2. Y entonces, bueno, pues están normalmente en átomos, pues lo han dicho antes que el 0 podía ser una órbita, cuando el electrón está en una órbita, el 1 puede ser otra órbita y el 2 puede ser otra órbita. Entonces los Qtrits se pueden crear, un poco más complicados, tienen cierta ventaja porque, bueno, pues tienes 3 en vez de 2, pero realmente el esfuerzo que hay que hacer para crearlos no compensan las ventajas que dan. Por lo tanto, hay muy pocas industria que esté, o muy pocas plataformas que estén utilizando los Qtrits. Vale. Muy bien. Bueno, tenemos aquí preguntas un poco más técnicas. No sé si... vamos a ver. Primero, una más general. ¿Cuáles son las principales barreras para el desarrollo del hardware? ¿Cómo se podrían reducir estos tiempos para madurar las tecnologías? ¿Materiales? ¿Es un tema del entendimiento de la física subyacente? ¿Aislamiento, que lo has mencionado también? Y errores. ¿Cuál es ahora mismo la principal barrera?
Entonces, eso depende un poco de de la plataforma que utilices. La de superconductores, yo creo que está en que estos tienen que estar a muy baja temperatura y tienes que añadir más y más circuitos. Y los circuitos, pasa electricidad, se calientan y todo eso pues lleva un poco a una dificultad de que cuantos más hay, pues más difícil es mantenerlos a estas bajas temperaturas. También estos qubits pues emiten campos electromagnéticos que hablan con los otros y tienen interacciones pues no deseadas. Entonces, pues hay que aprender a hacer la ingeniería. Eso es un campo muy de ingeniería y que se está trabajando en ello, pero eso es uno de los problemas. En el caso de los iones, por ejemplo, es que ahora se pueden hacer cadenas muy buenas y unidimensionales, es decir, que puedas tener un ion detrás de otro. Pero claro, así no aprovechas mucho porque enseguida ocupas mucho espacio. Sería mejor hacerlas en superficies, en dos dimensiones, pero los iones no les gusta estar en superficies, entonces es muy difícil que interaccionen bien cuando están en superficies y ese es, yo creo, la principal barrera para los iones. Cada una tiene una otra, ¿no? Que son problemas muchas veces más de ingeniería que de física. Yo creo que conocemos muy bien estos sistemas, pero sería mejor encontrar pues, alguna tecnología, incluso algún material para el cual se comportasen mejor. Entonces está un poco en eso, en ingeniería y un poco conocimiento del desarrollo de algunos materiales. Ujú. Y el hecho, bueno, esto me recuerda a uno de los think tanks que hicimos sobre comercialización del espacio, cómo la industria está empezando a buscar aplicaciones en la órbita, en órbitas más cercanas, distintas aplicaciones comerciales. ¿Existe algún tipo de aplicación o el hecho de que alguno de estos ordenadores, el hardware, estuviera en órbita, ¿te supondría algún tipo de ventaja o no hay ningún experimento al respecto? Hay experimentos, no de ordenadores cuánticos, pero de tecnologías cuánticas en el espacio, y ahí hay microgravedad, eso es lo más importante, y luego también pues, hay un vacío bastante bueno, no hay moléculas por en medio, y entonces en algunos casos pues, se encuentran aplicaciones, ¿no? Pero están muy relacionadas, pues, muchas de ellas con aplicaciones en la astrofísica, en la astronomía, ¿no? Pues para detectar pues, a lo mejor la luz que viene de otros planetas, que llega muy poca, pues se pueden utilizar estos y luego están utilizando en satélites también para la comunicación cuántica. La comunicación cuántica, no lo he mencionado aquí, pero se produce a través de fotones que van por fibras ópticas y los fotones cuando van por estas fibras ópticas al cabo de unos cuantos kilómetros se absorben y se pierden. Entonces tenemos un límite en la distancia que se pueden hacer la comunicación cuántica y una forma de evitar esto es no enviarlos por fibras ópticas, sino enviarlos a un satélite. De tal forma que los satélites pues, los comuniquen dos lugares. Esto se está llevando a cabo, están creando satélites, tanto en Europa como en Estados Unidos como en China, ¿no? Donde están creando probando algunas de estas tecnologías cuánticas. Pero el teletransporte, eso todavía no, ¿no? Quiero decir, hay un algoritmo que creo que se llama el Quantum Teleportation, que bueno, en cualquier caso siempre va como poco a la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que no te permite transportar materia, ¿no? Es un Sí. nombre que equivoca bastante y uno está acostumbrado a que el teletransporte sea lo que hace en Star Trek, que uno desaparece de un sitio y aparece en otro. Sin embargo, el teletransporte cuántico no es eso, es simplemente que la información desaparece, la superposición desaparece de un sitio y aparece en otro. Y eso se utiliza en lo que se llaman los repetidores cuánticos dentro de la comunicación cuántica. Vale. Bueno, tenemos tantas preguntas que creo que lo mejor va a ser que las recojamos y luego te las pasemos, a lo mejor para responder algunas de ellas, no sé si todas, porque tenemos muchísimas, y ponerlas en nuestra web o hacer algo parecido. Porque no nos queda mucho tiempo y si seguimos no vamos a parar. Entonces, bueno, recuerdo al público que el 16 de febrero presentaremos nuestro Megatrends, que recoge la visión de otros expertos sobre las tecnologías que van a impactar y que impactarnos a nuestra sociedad, y que contaremos con Miguel Arias para un poco debatir o tener su visión sobre esas tecnologías. Ignacio, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Es un tema apasionante. Nosotros vamos a seguir hablando sobre él en los próximos meses, pero de nuevo, muchas gracias por la síntesis y por la visión que nos has dado hoy. Bueno, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a la Fundación Bankinter por darme esta oportunidad de explicar lo que es la computación cuántica. Muy bien, y a la audiencia, pues os esperamos en el próximo Future Talks y nos vemos muy pronto.
Hasta luego.